La mañana de CNN Salta en la 94.7. Tenemos varios temas para charlar con el Procurador General de la provincia, Pedro García Castilla, a quien agradecemos que nos visite aquí en la mañana de CNN Salta. Estamos en directo para Metro Noticias en Orán, Tartagal Noticias, Tartagal Comunica en la ciudad de Tartagal y a través de Salta Cable Color para todo el Valle del Lerma, así que la posibilidad de charlar con él de diferentes temas. Gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Lo primero porque quedó pendiente la semana pasada, entre una semana corta, la conmemoración del 9 de julio, el deporte, el fútbol que se mezcla como siempre en nuestra sociedad. Hubo una publicación que referenciaba un artículo de Diario El Tribuno y que se iba a destinar a un fiscal para que investigue qué. ¿Qué ocurrió con esa publicación? Sí, ocurre que en un comentario, en una noticia que poco tenía que ver, bueno, sí, era el desfile donde había participado Milei y la vicepresidenta, había un comentario al pie donde hacía una suerte de reivindicación o añoranza por los Falcon Verdes. Y bueno, ante ese comentario, que tenía un nombre de una persona identificada, es que he dispuesto la remisión a un fiscal para que el fiscal investigue y determine si existe o no delito. Lo que me movió a hacerlo es que yo creo que, primero, soy un férreo e inclaudicable defensor de la libertad de expresión. Eso está fuera de discusión. Pero hay un claro límite entre la libertad de expresión. Es un bien que no se puede sujetar a un control previo, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo. Pero hay un límite que se traspasa cuando se pasa a la apología de un crimen. A alentar, a auspiciar una cuestión que ya ha sido calificada por criminal. Y todos sabemos lo que implica simbólicamente un falcón verde, invocando y hace una expresa referencia y mención a lo que fue el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, donde hacer referencia a los falcón verdes nos trae a la memoria todo lo que ocurrió en esa época, quizá la más oscura de nuestra vida institucional en la República Argentina: robo de bebés, torturas, crímenes, empalamientos, arrojar gente viva al Río de la Plata. El costado más oscuro, más obsceno, la pus más hedionda de la condición humana se visibilizó en aquella época. Entonces, reivindicar eso creo que me parece deleznable. Nuestras sociedades, nuestra sociedad argentina en particular, está cansada de la violencia institucional. Las sociedades no quieren más violencia, y un comentario de esa naturaleza evidentemente auspicia el retorno o una rememoranza a tiempos violentos, y no creo que sea lo mejor para nuestra sociedad. La gravedad es cuando esto se hace en un contexto de un medio de comunicación y no en una red social propia, o es igual de grave. Porque hace un par de semanas José mencionaba también una publicación con una foto de Videla también reivindicando la dictadura, más o menos, palabras más, palabras menos, lo que vos acabas de describir, y eso para entender si hay diferencia o no. Bueno, en las redes sociales, en estas aplicaciones puede pasar cualquier cosa y se dice de todo, y hay una libertad imposible quizá hasta de valorar, porque cualquiera dice cualquier cosa detrás del anonimato. Pero yo creo que esto tiene una mayor potencialidad porque se trata de un medio gráfico que tiene una página digital, y el poder de difusión es muy fuerte del comentario. E insisto, esto no lo digo yo si es crimen o no, esto está así determinado por fallos de todos los tribunales del país y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que calificó como terrorismo de Estado y crimen de lesa humanidad. Lo que ocurrió no es patrimonio tampoco de un partido político o de determinado sector ideológico. Quiero que eso quede claro. Yo no adhiero a sectores, o sea, y se sabe, ¿no? Yo no adhiero a un partido político en particular o al kirchnerismo puntualmente, como se suele hacer mención a una equivocada referencia cuando se habla de derechos humanos al gobierno anterior. Los derechos humanos son patrimonio de toda una sociedad y de todos en el mundo los que ponen el eje en el respeto por la condición humana, por la dignidad humana. Todas las ideologías, todas las conceptualizaciones políticas, económicas, dogmáticas de todo tipo, si no tienen como eje la dignidad del ser humano, creo que están del otro lado. Esto también puede abrir
un debate muy interesante respecto a la participación de las personas en medios sociales. Poníamos el ejemplo del caso Sabac Montiel, ahora que está dando con uno de los que había declarado por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó yendo a juicio porque él, en un comentario en redes sociales, teniendo vinculación con la persona que después intentara el hecho, había dicho qué ganas de que se muera o de matarlo, por qué no la mata a alguien. Dijo, yo nunca pensé que ese comentario después iba a llegar a hacerse una realidad. Digo, también puede llegar a sentar jurisprudencia en cuanto a la decisión del Estado, de los fiscales, de avanzar sobre este tipo de comentarios. Bueno, sí, a los fiscales lo que van a tener que merituar es si ese comentario efectivamente movió o alentó a la persona a cometer lo que se cometió. Pero todos los discursos violentos llevan a esas situaciones peligrosas, ¿no? Y terminan como terminan. El ataque a la expresidenta Cristina Kirchner, yo creo que es fruto de eso. Quizá le nació, le inspiró a estas personas querer matarla porque escuchó, porque está digamos, de alguna manera bombardeada por un discurso o un pensamiento que, si uno lo siente, dice, ¿por qué lo haces? Y no sé, porque lo dicen, o porque me lo han dicho, porque lo leí en una red social. Entonces, la difusión tan masiva, como es cierto, una realidad que nos impone el nuevo tiempo digital y las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos colocan en un escenario diferente, que poco a poco vamos a tener que ir acostumbrándonos y amoldándonos. Y al transitarse la vida real al mundo digital o de las redes sociales, también lo malo de una sociedad, lo malo, lo delictivo, también se traslada a esos ámbitos. ¿Se puede legislar pensando en territorio provincial únicamente? Estoy pensando también algo que se discute mucho en los medios de comunicación, en los congresos de periodismo, que los medios tradicionales, un programa, una radio, un canal de televisión, un diario, papel, tiene responsabilidades por lo que publica, pero no así los medios digitales, no así un canal de YouTube, no así un canal de Twitch o de alguna cuenta de TikTok, de Instagram. ¿Puede llegar a esto también a significar que se puede sentar bases de sanciones hacia usuarios con este tipo de discursos? Bueno, tiene dos partes la pregunta. Por un lado, si es a nivel provincial o no, no se podría, porque esto es legislación de fondo. Okay. Cuando se trata de calificar conductas como delictivas en el ámbito penal o en otros ámbitos del derecho, todo es legislación de fondo, claro, y requiere de una aprobación de una ley. No es pensarlo como una contravención, por ejemplo, sino sí, se puede pensar pero son de muy corto alcance, claro, y pequeñas conductas, infracciones que no llegan a ser delitos. Claro. Pero sí, en algún momento se va a tener que legislar, y porque no puede haber una legislación para el mundo real y un mundo virtual totalmente anárquico. Si queremos mantenernos en una sociedad civilizada y que respete normas y, como decía anteriormente, respete al ser humano, creo que en algún momento es muy difícil, pero se va a tener que llegar a legislar. Más difícil que la legislación es el control. Claro. Pero en algún momento se va a tener que debatir y superar ese debate con algún tipo de soluciones. Te traigo a un tema que lo escuché otra vez. Vi a la fiscal Verónica Siemens Endeville, que creo que fue en Córdoba, que fue a participar de una jornada de juicio por jurado. El viernes el juez Barrio Nuevo hizo referencia a una jornada de capacitación que tuvieron aquí en Salta y referenció: estamos en deuda con el tema juicio por jurados, pero debemos capacitarnos primero nosotros. Estamos muy lejos de un juicio por jurados, de cumplir con lo que dice la Constitución al respecto. ¿Cuánta distancia tiene Salta de cumplir con esa normativa que uno la conoce por series, películas norteamericanas? Sí, lo que están pretendiendo algunos actores de nuestro foro o de nuestra administración de justicia, algunos actores están pretendiendo instalar el debate del juicio por jurados que funciona en otras provincias. Yo particularmente no termino de alcanzar una visión conclusiva respecto de adherir o no al juicio por jurados. Si bien está funcionando, operando en otras provincias,
Yo creo, en lo personal, que no es la prioridad en este momento de nuestro servicio de justicia. Nosotros tenemos otras prioridades, otras urgencias, como lo son avanzar en la oralidad, en la oralización de los procesos penales, que no es fácil, no es sencillo, tenemos muchas limitaciones, en especial en lo que hace a lo tecnológico. Creo que esa es la meta inmediata. El juicio por jurado será un pensamiento a largo plazo. Tiene sus riesgos también, por eso es mi preocupación y no adherir tan enfáticamente como lo hacen otros. El juicio por jurado funciona de esta manera: requiere un jurado de 12 personas que se seleccionan del modo más representativo posible en una sociedad. 12 personas que, según la receta, según el concepto que se pretende instalar y que es el que funciona en las otras provincias del país, requiere unanimidad de las 12 personas para condenar a una persona a un delito determinado. Y esto es peligroso, porque nosotros tenemos sociedades chicas donde todos se conocen, mal que mal, no hay una distancia en aquellos aros de conocimiento de las personas, no hay mucha lejanía en cuanto a los sujetos que puedan participar del jurado, y hay otros factores también, el económico, la presión, la amenaza, el apriete, que con que se incida en uno solo de ellos bastaría para lograr una absolución. Es más susceptible, digamos, estamos una persona, en un contexto muy preocupante, donde no nos es ajeno también ya el crimen organizado y llevar a juicio a personajes bastante complicados que no me querría imaginar yo si se tienen que poner a un juicio por jurados, si tenemos la capacidad de asegurar la absoluta transparencia, independencia e indemnidad de esas 12 personas que vayan a formar el juicio por jurados. La mayoría de los casos requiere unanimidad y en los casos de menor piso, 10 de 12. Pero igualmente es preocupante lo que pueda salir de esa resolución. Yo creo que el juicio por jurados, hoy por hoy estaría pensado para sociedades mucho más modernas y avanzadas en lo que hace a institucionalidad que lo que tenemos actualmente. ¿Cómo cambiaría el rol del juez? El juez casi es un mero espectador de la legalidad y se teatraliza mucho más, porque se tiene que teatralizar ante personas que no son especialistas en derecho. Claro. La defensa tiene un rol mucho más activo y escénico, ¿no?, en cuanto al convencimiento, al igual que el fiscal. Yo lo he visto operar en Mendoza y es bastante pictórico, digamos, hasta utilizan videos, utilizan simbologías o colores se pone la palabra duda en una pantalla mientras está hablando el defensor, cosas así como que llevan a buscar ¿cómo se llama? Hay una oralidad pura, el impacto visual y el impacto oral también, para convencer. Sí funciona, opera. Creo que índices, por ejemplo, de Mendoza, escuchaba, por ejemplo, de 20 casos tienen 16, 17 condenas. Funciona, pero tiene sus riesgos, tiene sus bemoles. No es tan simple. Te cambio de tema. Respecto al caso Loan, hace algunas semanas Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, declaró, o por ahí, no sé si condenó, que los fiscales no le estaban dando la suficiente información para la investigación. Y ahí surgió la duda de si los fiscales tienen o no ese deber para el tipo de investigación que se está haciendo. Si también nos podés ayudar a reflexionar, más allá de que sea en otra provincia, cómo es que trabajan los fiscales en torno a una investigación de estas características. Bueno, yo como procurador de una provincia tengo que ser también respetuoso de lo que se ha hecho en otro ministerio público de otra provincia, pero sí puedo avanzar en cuanto a observar que hubo una serie de omisiones al principio de la investigación que seguramente, según cómo trabajamos nosotros, no hubieran ocurrido. La primera medida que se tendría que haber tomado es el secuestro de los celulares desde un primer momento, cosa que no se hizo. Yo creo que se subestimó el caso, se lo tomó muy livianamente. Y bueno, se advierte que había una pequeña comunidad ahí, bastante poco institucional, diría, cuanto menos, donde el comisario ejercía un rol muy fuerte, las conexiones políticas. Es un caso bastante crítico, ya en alguna medida cansa la cantidad de verdades y mentiras y desmentidas entre los mismos actores,
Pero yo creo que lo más serio de este caso es que está poniendo en crisis y en un duro examen al sistema judicial. Porque primero la justicia provincial, pero ahora no nos olvidemos que ya hace más de 20 días que está interviniendo la justicia federal y no se está obteniendo mayores avances o mayores resultados. Yo siempre pensé o supuse de que no se las decía o no había poca claridad porque en un secreto de sumario podría haber muchos elementos conclusivos o que den una línea directa de una hipótesis probable que haya acontecido. Hoy creo que ya se levantaba el secreto sumario y no creo que haya habido muchos avances. Es muy preocupante, es desesperante la búsqueda de este niñito. No puede ocurrir una cuestión así en nuestro país, en cualquier provincia. Es una deuda y creo yo que hay una reacción social muy fuerte también y creo que es totalmente plausible de que, bueno, más allá de todas las cuestiones y este bombardeo de información que hay, tiene que saberse qué es lo que ha acontecido con este niño. Tiene que saberse en algún momento porque, reitero, se está poniendo en crisis muchos institutos. Se están poniendo a prueba las mismas técnicas científicas de investigación como es la odorología forense. Habrá que ver si acertó o no. Hasta ahora creo que sí. Y los mismos sistemas de investigación. Acá está lo mejor de las fuerzas federales ya ahí trabajando y no se advierte mayores resultados. Preguntarle por las últimas semanas, ha sido cada vez más frecuente en Salta hablar de tráfico de drogas vinculados a fuerzas de seguridad, con policías o miembros de las fuerzas policiales dentro de esas redes. ¿Cómo es para las personas dentro de la justicia, en su rol también de procurador, trabajar sobre estos casos? ¿Cuáles son los distintos protocolos? Y si preocupa también que cada vez haya más casos ligados al narcotráfico con oficiales de la policía. Yo desde que asumí la responsabilidad de ser procurador de la Procuración de la Provincia hasta el mismo día en que yo asumí, creo que hasta hay algunas notas periodísticas, ya advertía yo del peligro del avance del narcotráfico y poner sobre la mesa la discusión y no esconderla más de el narcotráfico, el crimen organizado, como poco a poco se veía situaciones incipientes hace 3 años, situaciones que hoy son mucho más potentes, mucho más graves. Es una realidad el crimen organizado y quienes tenemos la responsabilidad de estar al frente de distintos organismos de estamentos del Estado tienen que atacarlo con la mayor dureza y firmeza. Así al menos lo hemos hecho desde el Ministerio Público Fiscal. Tenemos un montón de casos, causas, investigaciones muy avanzadas con mucha gente presa, privada de libertad, próxima a ir a juicio, y en ese sentido hay un resultado favorable. Ahora bien, cuando se habla también de narcotráfico, siempre yo también lo dije, que hay distintos niveles de infiltración en una sociedad. El primero es infiltrarse en las clases populares, en las clases bajas, con el consumo. El segundo es la infiltración de las fuerzas de seguridad, de los sistemas judiciales. Y la tercera ya es el copamiento total del Estado, lo que sería un Estado narco, que estamos lejos de eso, por supuesto. Pero en esta fase de trasvasamiento de las fuerzas de seguridad no es una cuestión que pueda llegar a sorprender. Lo que sí hay que ser totalmente contundentes, implacables ante estas situaciones que son verdaderamente imperdonables, porque con todo el esfuerzo que uno hace, y lo hacen los fiscales, lo hace el Ministerio Público en general, los equipos de investigación del Ministerio Público Fiscal, que aparezca personal de Fuerza de Seguridad mezclado en una situación tan grave como es la cantidad que se ha secuestrado, es imperdonable. En este caso está actuando la Justicia Federal porque el tráfico por las rutas es competencia federal y es competencia en principio de las fuerzas federales. Pero se tiene que actuar con toda la contundencia que sea necesaria y que no solamente estas personas que fueron encontradas en el vehículo, sino también ver hasta dónde llega la ramificación de esta organización que seguramente no ha sido la primera vez que ha estado con este tipo de tráfico. Hablando de narcoestado, si tenemos una ficha limpia como ahora tenemos en Salta, podemos ir frenando la cuestión de narcoestado. Sí, es muy importante el avance en ese sentido, porque bueno, tenemos ejemplos no muy lejanos de gente que está al frente de estados menores, digamos estados municipales concretamente, que tienen unas situaciones muy oscuras o mezcladas o vinculadas con cuestiones relacionadas al tráfico de drogas. Hay un intendente que tiene una condena.
que por eso, analizando situaciones, yo observé que la ley de ficha limpia tal cual como estaba era poco practicable, poco aplicable, porque empezaba a computarse el tiempo de impedimento legislativo mientras durase la condena. Pero en un caso de privación de libertad, la condena comienza con la privación de la libertad. Y si la ley de ficha limpia requiere la sentencia de segunda instancia, hasta que llegó a la segunda instancia ya se consumó ese plazo y es impracticable. Por eso en la reforma esta que se aprobó últimamente se ha establecido que el plazo empiece a contar desde que queda firme la condena y que sea por el plazo de la condena más una mitad. De esta manera sí es mucho más eficiente. Y no solo el tráfico de drogas, sino también el lavado de activos de origen delictivo, que es el costado económico del narcotráfico, que es donde más duele y donde más hay que pegar y más insistir. Y ahí tiene responsabilidad el Congreso de la Nación en endurecer esas penas que son muy livianas, tienen 2 o 8 años por lavado de activos, y es donde verdaderamente está el fruto y el interés del narcotraficante y estas organizaciones criminales que persiguen la renta. No son narcotraficantes porque les gusta la droga, sino que la persecución es el resultado económico, la rentabilidad. Y con estas penas son muy, muy poco disuasivas. Como así también, esto que se ha puesto en la ficha limpia del impedimento para ejercer cargos públicos debería estar en la ley 23737, que es la ley nacional de estupefacientes, que si bien tiene penas graves para los organizadores, para los que participan de manera muy activa, no contempla la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, que creo yo que hoy es una necesidad imperiosa, y eso debería estar discutiendo el Congreso de la Nación. Nos quedan 2 minutos, así que te voy a aprovechar porque nos quedan 2 temas. Uno, un tema del cual hemos hablado mucho, pero se ha instalado en la sociedad fuertemente: ludopatía. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer realmente desde cada esfera de la sociedad, y a ustedes qué le corresponde con respecto a un tema tan sensible para la sociedad? Nosotros tenemos 2 investigaciones muy fuertes en marcha, porque no solo hay juego ilegal, sino también cuestiones ya muy cercanas a lo que es la estafa, de mezcla de apuestas y mezcla de sistema Ponzi o de captación como tipo piramidal. Hay 2 investigaciones muy fuertes en curso que exceden por lejos lo que es la jurisdicción provincial, o sea, llegan los responsables hasta la provincia de Buenos Aires. Tenemos dos investigaciones, pero en lo concreto, la ludopatía es una cuestión que hay que encararla con seriedad, y en lo que se trate de cuestión delictiva, actuar con absoluta firmeza. Y si se trata de ludopatía infantil, con mucha mayor razón, porque es una realidad también de las redes sociales. Una cosa era antes el juego de azar y la adicción, donde estaba librado absolutamente al azar. Y lo que se juega en redes sociales no tiene nada que ver con el azar, sino que ya está jugando la inteligencia artificial, donde seguramente a un niño, un menor, lo van a hacer ganar una fortuna, un dinero importante al principio como captación, y después acá en la provincia hemos tenido situaciones muy trágicas. Creo que hubo un caso de un menor que perdió la vida por una situación bastante difícil vinculada a la ludopatía. El Estado tiene que hacer campañas muy fuertes y perseguir en realidad lo que es una enfermedad, que es la ludopatía, en los mayores, en los adultos, y en los niños muy en especial, protegerlos y cuidarlos, y tener esa concepción de la preocupación por la salud y la autonomía de la persona liberada de un vicio como es el juego, y no necesariamente la persecución de un interés económico. Y la última que me quedó aquí porque hay un planteo puntual. Dice que hay preocupación. ¿Qué se puede hacer con respecto a los animales sueltos? Sé que en el Senado se trató algo al respecto, porque se le da multa económica, 30 días de prisión o multas económicas, y que no hay un seguimiento. Hay muchos siniestros viales protagonizados por animales sueltos. Y muchos animales que no están marcados, claro, además, no están marcados. adrede. Claro. ¿Qué se puede hacer respecto a un tema que lamentablemente se ha cobrado vidas en la provincia de Salta? Sí. Yo interpreto que en ese sentido hay que fortalecer las acciones de las fuerzas de seguridad, que se realice un efectivo control y no meramente una concurrencia en particular cuando se advierte la noticia de que hay un animal suelto en una ruta. También que colabore una conciencia social de denunciarlo. Yo permanentemente me cansé muchas veces, porque ando mucho en rutas, de denunciar a 911 la existencia de animales, pero estamos en deuda realmente con un control mucho más exhaustivo y serio. O sea, el fiscal puede hacer hasta donde puede, o sea, hasta donde le da la El fiscal contravencional va a hacer cuando le llegue la noticia.
Pero el fiscal no anda previniendo, porque no es función del Ministerio Público la prevención. Acá hay que fortalecer los elementos preventivos en la fuerza de seguridad. Y perdón, me quedó colgada un aspecto de la respuesta a lo que era la participación de determinados elementos de fuerza de seguridad. Yo también estamos insistiendo y se va a avanzar en ese sentido. Creo que ya es indispensable la formación o la potenciación de lo que ya existe de los equipos de investigación ya en una responsabilidad directa o en un acompañamiento directo con los fiscales. Una suerte de policía de investigaciones o equipos de investigaciones ya más vinculados a los fiscales que la policía, para que trabaje en forma paralela a lo que es la policía que conocemos comúnmente. En el norte nosotros hace 2 años ya instalamos la unidad especial de investigaciones que colabora con los fiscales. Tenemos las unidades GAP, que son las que trabajan con homicidios, más una unidad especial de investigaciones para colaborar con los fiscales en lo que se trata de crimen organizado. Son también policías, pero tienen una gimnasia y una actividad permanente de colaboración con el fiscal y con tecnología de investigación, que hacia eso tenemos que ir, ya hacia eficientizar los investigadores, especializarlos, que no estén rotando permanentemente y que tengan las herramientas tecnológicas necesarias. Acá tenemos también en el Distrito Centro, pero pocos, son un equipo que no es más de 100, que se elaboró en base a convenios puntuales entre los anteriores ministros de Seguridad y Procuración. Estoy hablando de la época del doctor López Viñal y de otros secretarios, ministros de Seguridad. Fueron convenios puntuales que consolidaron lo que hasta hoy existe, pero creo ya que necesitamos una ley que ya le dé una organicidad a lo que son los equipos de investigación que pueden estar a disposición de los fiscales. Hacia eso tenemos que avanzar. La policía, nuestra policía de la provincia, más allá de su capacidad operativa, está compuesta por más de 12.000 hombres, que es muy difícil controlar dentro de esos 12.000, y se va a hacer difícil, y esto lo tenemos que asumir y contemplarlo como tal, el control de todos, no solamente un fenómeno de la fuerza de seguridad, también recordemos que se han encontrado gendarmes, se han encontrado policías federales con casos puntuales, o sea, hace a la venalidad de la condición humana también. Sin duda, y además teniendo una provincia que ha tenido hasta un jueces federales condenados. Partamos de ahí. ¿No? Digo, de ahí para abajo. Y estamos nosotros avanzando en muchísimas investigaciones similares a esto, ¿no? De infiltración en distintos estamentos. Gracias como siempre por la visita. Por favor, a ustedes, muchas gracias por la invitación. El Procurador General de la provincia charlando en la mañana de CNN Salta.